Amado Dios y Señor, te damos gracias una vez más por tu bondad y misericordia, Señor. Gracias por ayudarnos a llegar hasta aquí, Señor, para poder ser una vez más instruidos por tu palabra, fortalecidos, levantados, exhortados, animados, consolados, única y exclusivamente por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, también, porque a través de ella, Señor, sigues haciendo de nuestras vidas imagen y semejanza de tu Hijo Jesús. Señor, te ruego que tu palabra pueda seguir forjando nuestra fe, pueda seguir animándonos a perseverar en este mundo, Señor, en medio de las pruebas, Señor, y los sufrimientos que este mundo, Señor, contiene. Señor, te ruego por cada uno de los que estamos aquí presentes, fortalécenos, edifícanos, Señor, edifícanos una vez más, te lo rogamos. Señor, ayúdame a mí también a poder compartir tu palabra, Señor, fielmente, de una forma, Señor, reverente a ti, Señor, en la que te honre todo el tiempo. Y que todos, Señor, constantemente podamos poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. No en un hombre, no en los hermanos, no en un líder, Señor, en un pastor, sino única y exclusivamente en ti, Señor. Gracias te damos por todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, acompañarme a la primera epístola de Pedro, capítulo 5. Estamos ya a puntito de terminar el capítulo 5. Y hoy estaremos leyendo los primeros 4 versículos. Y de alguna forma, lo que estaremos leyendo hoy, Pedro estará describiendo cómo debe ser la forma de pastorear de un hombre, de aquella persona que está llamado al servicio del pastoral. De alguna forma estaré enseñando y hablando varias cosas sobre las cuales vosotros tenéis la oportunidad de revisar si estas cosas que se están mencionando son así con vuestro pastor. Podéis pasarme por un escáner, valorarlo y mirar si realmente quien está pastoreando la congregación está en la medida de lo posible trabajando y obedeciendo las instrucciones que nos da el Señor a aquellos que ejercemos tan glorioso ministerio. El otro día íbamos en el coche y mi hijo pequeño, Alejandro, decía: papá, ¿tú crees que Dios tiene un propósito para mí? Esto fue el viernes cuando íbamos a casa. Y yo mi esposa le decía: sí, claro, mi amor, tú tienes un propósito, el Señor tiene un propósito contigo. Es así, mi amor. Y uno de los propósitos más grandes, más sublimes, más gloriosos, queridos hermanos, no es servir en una congregación. No es que seas un pastor, seas un músico reconocido o que desempeñes cualquier ministerio en la congregación. El propósito más glorioso que Dios tiene con cada uno de nosotros es llamarnos a salvación y hacernos sus hijos. No hay un llamamiento más glorioso, más sublime que eso. Y mi hijo decía: papá, pero a ti te ha llamado el Señor a ser pastor. Le dije: me cayó sobre mí por chiripa. Y le dije: mi amor, eso es un llamado tan digno para alguien tan indigno. Y en casa me preguntó qué significaba eso que le había dicho. Entonces, de alguna forma, déjame explicarte alrededor, a través de esta predicación, y mostrarte cómo un ministerio tan glorioso es confiado, tan digno, es confiado en personas tan indignas como nosotros. Así que acompáñame, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice de la siguiente forma la palabra del Señor: por tanto,
A los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible, de gloria. Amén. Haciendo un breve resumen, hemos visto cómo el Señor, a través del apóstol Pedro, desde el capítulo 2, ha ido dando instrucciones a todos los creyentes. Esas instrucciones y deberes han caído sobre los creyentes solteros, solteras, sobre los creyentes que están casados, sobre las creyentes que están casadas con hombres incrédulos, inconversos. Ha recaído instrucciones sobre los trabajadores, donde se le enseña a los trabajadores que como trabajadores, como cristianos, deben ser mejores que sus compañeros inconversos, mejores trabajadores que ellos. Cayó sobre los esposos y esposas, y como si esto no fuera poco, ahora recae también la instrucción sobre los pastores de la congregación. Y en la Reina Valera, me gusta mucho, quisiera leer el versículo 1 de Primera de Pedro, porque Pedro en la Reina Valera expresa más fielmente lo que dice el original. En la Reina Valera, Pedro empieza diciendo, no empieza el versículo con por tanto, sino, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y es importante poder comprender que el apóstol Pedro le empieza haciendo un ruego a los creyentes, a los pastores, Y quisiera que pudieras comprender por qué empieza el apóstol Pedro diciendo ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pedro fue llamado por el Señor, Pedro fue comisionado para servir como un apóstol y pastoreando a la grey, desplazándose por varios pueblos también, levantando iglesias, levantando ancianos. Y durante el tiempo en el que estuvo conviviendo con el Señor Jesús, Pedro negó 3 veces al Señor. Antes de que Jesús fuera golpeado, lastimado y luego fuera crucificado, le preguntaron si él conocía a Jesús y 3 veces lo negó, y después de esto cantó el gallo. El corazón de Pedro en este momento en el que se encuentra escribiendo estas cosas debe sentirse, o podía haberse sentido, apenado, triste de haber fallado al Señor, de haberlo negado, pero a la vez Pedro en este momento se siente tan responsable, tan feliz, tan gozoso de saber de que el Señor lo perdonó. Y con ese mismo sentimiento, Pedro está haciendo un ruego a todos aquellos hombres que sirven en el pastorado, diciéndoles, ruego a los ancianos que están con vosotros. Volviendo a la Biblia de las Américas, dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo. La palabra ancianos no se refiere en este caso a personas de edad avanzada, ancianos con canas, de la tercera edad quizás, sino que
este término de ancianos es un término muy usado en la cultura griega para referirse a los hombres sabios, maduros y responsables a los cuales Pedro se está dirigiendo ahora. De hecho, la palabra que Pedro usa en el original es presbítero, refiriéndose a hombres maduros, como he mencionado. No usa la palabra palios, que significa anciano de edad o viejo. Y Pedro, intencionalmente usando, o mejor dicho, el Señor inspirando a Pedro, intencionalmente escribe ancianos para dar a comprender aquí, si nos hemos dado cuenta, una pluralidad, para enseñarle a la congregación que la pluralidad de ancianos, o sea, de supervisores, pastores, es necesaria y completamente sana para el crecimiento saludable de una congregación. Repito, es necesario que una iglesia tenga una pluralidad de ancianos, de pastores, de supervisores, para que la iglesia, la congregación pueda crecer saludablemente. Pedro afirma claramente haber sido un testigo de los padecimientos de Cristo. Él estuvo presente desde que Jesús inició su ministerio hasta que lo concluyera en la ascensión al cielo. Pero aún así, teniendo él todas las facultades, habiendo él estado presente con el Señor, habla en plural. Hermanos, de alguna forma es necesario que en la iglesia haya una pluralidad de ancianos, porque si solamente hay un solo pastor en la congregación, a lo largo del tiempo, no es saludable, porque, hermanos, todo ser humano tiene un corazón pecaminoso y posiblemente el corazón de ese único pastor se termina enseñoreando de la congregación, y aún peor, que la congregación termine idolatrando a ese único pastor, sin dejar de mencionar que es supremamente necesario que haya una pluralidad de ancianos, porque si hay 2 o 3 pastores en una congregación, entre los pastores nos podemos rendir cuentas, entre los pastores podemos ser exhortados, entre los pastores podemos incluso descansar y descargar y confiar nuestras cargas pesadas, hermanos, porque como veis, los pastores también somos de carne y hueso, también sufrimos, también somos imperfectos, también erramos, también fallamos. De hecho, tenéis a un pastor joven delante que está más propenso a fallar que a hacer las cosas con más excelencia, y quizás por falta de experiencia. Pero ruego al Señor y doy gracias a cada uno de vosotros por vuestras constantes e incansables oraciones hacia mi persona, porque de verdad que si algo puede ayudarme en el ministerio, principalmente es el Señor y vuestras oraciones, ayudas y consejos. Pero de momento esta congregación tiene un pastor y debemos seguir rogando, hermanos, porque el Señor mande o levante un pastor más en la congregación. El Señor dijo claramente: a la verdad la mies es mucha y pocos los obreros. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pedro, después de expresar estas cosas y mostrarnos a través de estas palabras una pluralidad de ancianos, dice que exhorto yo mismo como anciano como ellos, soy consiervo, hermanos, para mostrarnos algo interesante, algo importante entre los pastores.
No hay un pastor mayor, no hay un pastor menor, no hay jerarquías entre los pastores. Delante del Señor, todos los pastores, lleven un mes de nombramiento o lleven 20 años en el oficio, son iguales delante del Señor. No hay un pastor principal, no hay un pastor secundario, no hay un pastor que mande más. Pero lo que sí podemos ver en las congregaciones, queridos hermanos, es que pueden haber pastores con más experiencia y a los cuales incluso los pastores más jóvenes acudan o recurran por su experiencia, no por su jerarquía, no por su autoridad suprema, sino que aquí el apóstol Pedro está diciendo, y fijaos, el apóstol Pedro, aquel que caminó con el Señor, aquel que estuvo con el Señor, aquel que negó a Jesús, aquel que el mismo Señor le dijo: Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas, aquel que vio ascender a Jesús, trata al resto de pastores como sus consiervos, ancianos como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro, como he dicho antes, a pesar de que negó a Jesús 3 veces, tiene la certeza de que Jesús lo perdonó, lo restituyó, y aún así, sin ser merecedor, él termina diciendo este versículo, que le hará participante de la gloria que ha de ser revelada. Si tú te estás dando cuenta de esto, hermano, quizás esto es lo que ocurre normalmente en la vida de los pastores. Pastorean, enseñan, dedican tiempo y posiblemente puedan errar, posiblemente puedan hacer bien su trabajo, pero hay algo que consuela el corazón de todos los pastores, y es que a pesar de muchas veces su trabajo quizás ineficaz o un trabajo excelente, si un día están delante de la presencia de Dios, no va a ser por su buen trabajo en la tierra, no por haber llevado un ministerio con éxito, sino por haber participado de los sufrimientos, de los padecimientos como Cristo, de haber reconocido a Cristo como su único Salvador, como su único Señor. Y eso será lo que también permita que disfrutemos los pastores de la gloria reservada y que ha de venir. Pedro tiene la convicción de que él participará de ver a Cristo una vez más en toda su gloria y esplendor. Y a esto es a lo que se refiere este versículo. Pero Pedro está diciendo de una gloria que ha de ser revelada, refiriéndose a una gloria mayor. Pedro lo vio obrar, lo vio enseñar, lo vio sanar, vio levantar paralíticos, abrirle los ojos a los ciegos. Y todo eso para Pedro era ya un resplandor de su gloria. Pero Pedro está diciendo esto, él transmite que aún queda una gloria reservada para el futuro, que tanto los pastores y tanto el resto de creyentes debemos esperar con paciencia. Queridos hermanos, llegar a ver esa gloria un día es lo que debe animarnos diariamente a vivir una vida agradecida, cristianamente y digna de su llamado. Ver esa gloria un día es lo que debe darnos esperanza diariamente y fortaleza para seguir soportando los sufrimientos que se viven en este mundo. Pero, queridos pastores o hermanos que, si Dios lo permite, algún día podáis estar sirviendo como pastores en la congregación, esa gloria venidera es lo que debe alentarnos
a seguir pastoreando a la grey de Dios como Él nos manda. Esa gloria que está reservada y que está próxima a venir, y me refiero a la manifestación gloriosa del Señor Jesús en su segunda venida, es lo que debe seguir dándonos esa pasión por predicar el Evangelio, esa pasión por seguir instruyendo a la congregación, esa pasión por seguir discipulando y a través de la palabra en todas las áreas de la vida al creyente, para que cuando el Señor venga, halle a sus siervos haciendo como Él dijo. Y este, hermanos, era nuestro primer punto en el versículo 1, que es el ruego a los consiervos. Y esto, hermanos, es lo que Pedro está rogándonos a todos los pastores. En el segundo punto, lo que podemos ver en el versículo 2 y 3 es cómo pastorear la grey de Dios. Después de ver cómo Pedro se dirige a otros pastores y les explica de que él también padeció por amor a Cristo y que está esperando pacientemente ver la gloria aquella que se revelará un día, dice lo siguiente: mientras esperáis que esa gloria llegue, pastoreen, le dice a los pastores, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. En este versículo 2 y 3, Pedro explica cómo debe ser el pastoreo de esos ancianos, de esos pastores en las congregaciones. No solamente en esta, sino que es lo que el Señor deja instituido, cómo deberían pastorear todos los pastores en todas las congregaciones alrededor de todo el mundo. Si veis, ha dado una lista de cómo deben pastorear. No los deja a la deriva, no los deja a la libre interpretación, no los deja como a la improvisación, sino que el Señor es muy claro. Todos debéis seguir el mismo modelo, porque estos modelos o estas características que el apóstol Pedro acaba de mostrar son nada más y nada menos que el reflejo de Cristo Jesús mientras pastoreaba y enseñaba en la tierra. Y la primera descripción la podemos ver. ¿Cómo empieza diciendo él? Describe que ellos deben velar por la grey. Esos pastores deben velar por el rebaño. En Hebreos 13, versículo 17, dice así, y me gusta cómo lo menciona la Reina Valera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Muchas veces, hermanos, estos versículos, mal utilizados por algunos pastores, han sido usados para manipular a la congregación, incluso han sido usados para blindarse de las críticas y de las posibles amenazas, incluso del pueblo del Señor. De esa forma, tenéis que tener cuidado con lo que me decís, tenéis que tener cuidado y a todo lo que yo diga me tenéis que hacer caso. Pero este versículo no habla de esto. Hermanos, cuando la palabra del Señor dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, no está hablando de una orden o instrucción propia del pastor, sino que esos pastores os están instruyendo o os estamos instruyendo constantemente, única y exclusivamente por medio de la palabra y con la palabra de Dios. Si alguien añade una opinión o una ordenanza propia, la congregación no debería, sino que está obligada a desobedecer a un pastor, porque ha salido de su corazón, de su pensamiento, de su cosecha.
pero los pastores deben instruir, discipular, enseñar y edificar a la congregación única y exclusivamente por medio de la palabra de Dios. Por esta razón, le dice a los hermanos, a todos los creyentes, que deben obedecer a sus pastores, porque ellos os enseñan por medio de la palabra. Por esta razón, el apóstol, el autor de los Hebreos sigue diciendo, porque ellos velan por vuestras almas. Hermanos, nadie que no sea pastor no puede hacerse una idea del tiempo que se invierte en velar por las almas. Y lo digo con alegría, no lo digo con jactancia, no lo digo con tristeza, pero dedicarle tiempo a los hermanos es algo precioso, y aún más es reconfortante cuando ves que esos hermanos a los que has ayudado, has aconsejado, están siguiendo las palabras del Maestro, están siguiendo los consejos del Señor, las instrucciones de la palabra de Dios, y ves que sus vidas están siendo transformadas por medio del poder de la palabra del Señor. Eso es algo que alegra el corazón de todos los pastores. Ellos son los que velan por vuestras almas. Y esa es una de las principales características que los pastores tienen. Ellos no velan por vuestras agendas vacacionales. Ellos no velan por vuestro sueldo mensual. Ellos no velan por vuestro tiempo libre. Ellos velan por vuestras almas. Ellos son pastores de vuestras vidas espirituales, no de vuestras vidas personales. Y esto, hermanos, en la segunda característica nos dice que no deben hacerlo por obligación, deben hacerlo voluntariamente, poniendo su vida al servicio, desinteresado. Desde el punto de vista positivo, hermanos, un anciano debe servir voluntariamente y espontáneamente para agradar a Dios. Porque, como dice este versículo, esto es lo que quiere Dios. Que cada pastor pueda servir voluntariamente, espontáneamente, desinteresadamente, porque así sirvió Cristo en la tierra, hermano. Cristo, nuestro Señor Jesús, voluntariamente dejó su trono y vino a servir, de tal forma que incluso a sus discípulos les lavó los pies, de tal forma que les dijo a sus discípulos: el que quiera ser mayor entre vosotros, sea el siervo de todos. Y Jesús se hizo siervo de todos. Espontáneamente Jesús, en su agenda tan apretada, sacaba tiempo para pasar por Samaria, para ir a la casa del centurión. Espontáneamente estaba enseñando, constantemente estaba sanando, constantemente, aún a pesar de su cansancio físico, seguía caminando por esos caminos con el fin de ir y predicar, porque como le decía la mujer samaritana a los discípulos, cuando iba a ver a la mujer samaritana, dijo: me es necesario pasar por Samaria. Cada pastor debería servir voluntariamente, espontáneamente, desinteresadamente. Porque esto, así tal cual, es como sirvió el Señor y se dio por su iglesia en la cruz. La tercera característica que vemos en estos versículos, en el versículo 2, es que no debe servir por avaricia. No debe servir por o con avaricia. No debe aprovecharse de la grey, no debe aprovecharse de las ovejas, hermanos. No debe buscar hacer de este servicio, no debe buscar hacer este servicio para enriquecerse, como vemos en esos evangelios de la prosperidad, donde solo esos hombres que se hacen llamar pastores se enriquecen, van en sus coches lujosos, visten como visten, y el pueblo cada vez se hace más pobre. Todo lo que hacen, todo el servicio pastoral debe ser hecho sin avaricia. De hecho, en 1 Corintios
9:14, el apóstol Pablo amplía este pensamiento cuando escribe acerca del sostén material del predicador. Y dice lo siguiente para que podamos entender algo. Así también ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermanos, estas palabras no deben ser mal interpretadas. Si lo llevamos a la práctica, y quizás ahora mismo esta congregación es una iglesia pequeña, y más que sostener un pastor, el pastor también debe sostener la congregación para que la puerta siga abierta. Pero si la iglesia creciera de tal forma y hubiera muchas personas y se demandara más tiempo de un pastor y solamente ayuno, si se le demanda tiempo a ese pastor y ese pastor está obligado a dejar su trabajo secular, la congregación tiene la responsabilidad de sostener a ese pastor. ¿Cómo? ¿Con 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 euros? No. Debe ser sostenido con los gastos medios que le corresponden o que tiene personalmente. Porque el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: predicar el Evangelio, vivir del Evangelio. Pero no os hagáis ricos, no seáis avariciosos por ello. Y eso debe ser entendido. En las epístolas pastorales de Pablo, Pablo mismo indica a los ancianos que deben recibir remuneraciones por las tareas que hacen en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque si el pastor deja su trabajo y si no es sostenido, ¿de qué forma el pastor será responsable por su familia? ¿De qué forma sostendrá a su mujer, sus hijos? ¿Cómo lo hará? Pero esto siempre y cuando la congregación pueda hacerlo. De esta forma, la congregación debería honrar a sus pastores. Pero mientras no ocurre esto, es una bendición para el pastor trabajar y suplir las necesidades de la congregación, así como vosotros también las suplís. De hecho, 1 de Timoteo 5:17 dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien, y se está refiriendo a sus casas y cuidando bien la congregación, o sea, están pastoreando, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermanos, porque predicar o enseñar semana tras semana no es cuestión de abrir la Biblia y miremos qué nos dice hoy el Señor y esto te lo enseño. El pastor debe conocer el corazón de cada hermano de la congregación para que de tal forma en lo que lo conoce pueda pastorear de una forma personal a cada uno de ellos. Y hermanos, y en esta labor y en esta praxis no es nada fácil, porque muchas veces los pastores se encontrarán con hermanos que son muy dóciles, muy humildes, pero a la vez también se encontrarán con hermanos que no son tan fáciles, pero por ellos, como por el pastor, también Cristo derramó su sangre. Y ellos también deben ser amados como el resto de los hermanos son amados por Cristo. De todas maneras, un pastor debe evitar corromper su corazón buscándose hacer rico por predicar el Evangelio, sino que al contrario, el apóstol Pedro nos invita a poner todas nuestras posesiones, incluso el Señor nos invita a poner todas nuestras posesiones al servicio del Evangelio, no a vivir y hacernos ricos por el Evangelio. Así que todo aquel que algún día desee o anhele pastorear, déjame felicitarte, pero recuerda que todo lo que tú poseas debe ser puesto al servicio de los hermanos, al servicio del Evangelio. Y continúa diciendo el apóstol Pedro en este versículo, en el versículo 3, o dando las características, que un pastor no debe enseñorearse del pueblo de Dios, no debe convertirse en el señor de las ovejas, porque lo primero que nos recuerda es que las ovejas, el pueblo de Dios,
no son del pastor subordinado que sirve al príncipe de los pastores, sino que las ovejas son única y exclusivamente de Dios. Hermanos, ninguno de los que está aquí me pertenece. Ninguna persona, ningún creyente que es una oveja le pertenece al pastor, al líder de la congregación. Porque el pastor que está delante no ha derramado su sangre por vosotros. Quien lo hizo es Cristo Jesús. Por esta razón, ningún hombre de carne y hueso como vosotros debería ser idolatrado o incluso ser más valorado o estimado que aquel que derramó su sangre por vosotros. Solamente el Señor es Señor y dueño de vuestras vidas, de la congregación, porque Él fue quien las compró a precio de sangre. Y en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 lo deja bien claro. Cuando no había quien abriera el libro de los sellos, y uno de los ancianos dice: hay uno que abre, que es digno de abrir los sellos. Y de repente, cuando se abrió esos sellos, en el versículo 9 dice lo siguiente: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y atención a esto, queridos hermanos, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Él es el único dueño y Señor de vuestras almas, de vuestras vidas. No un hombre, no nadie más, solamente el Señor. Por esta razón, un pastor, un anciano, no debe enseñorearse de la grey, de la congregación. No debe pensar que las ovejas son suyas. Pero lo que sí debe hacer el pastor es dar su vida por las ovejas, como si las ovejas fueran suyas. Y quiero que puedas notar ese juego de palabras. Las ovejas no son del pastor, pero debería o debe dar la vida por esas ovejas como si fueran suyas. Y lo último, y la última característica que vemos en este versículo 3 es que debe ser ejemplo para la grey. Queridos hermanos, y quizás aquí la gran mayoría de los que estamos presentes nos hemos topado alguna vez con hombres que eran pastores y nos dieron buenos o malos ejemplos. Alguien dijo una vez: yo no llevo nunca a nadie a mi casa porque la gente siempre es chismosa y cuando ven las cosas en casa, siempre van y lo divulgan allí. Lo divulgan por toda la iglesia. Al principio, cuando yo escuchaba esto, pensaba que estaba en una congregación llena de chismosos. Y luego descubrí que realmente esta persona no quería llevar a la congregación, a los hermanos a su casa, para que los hermanos vieran realmente lo que se cuece en su casa. Hermanos, un pastor debe ser igual en la congregación, igual en su casa, igual en el trabajo. Su trato hacia sus hermanos, hacia su esposa, hacia sus hijos debe ser igual en la iglesia, en la calle y en su casa. No debe haber una máscara, una hipocresía en ellos, sino que toda máscara debe ser quitada, o mejor dicho, ningún pastor debería tener una máscara puesta para fingir algo que no es. Porque la mayoría de hombres o pastores constantemente lo que están hipócritamente enseñando es que son perfectos, es que son un super ejemplo a seguir. Y hermanos, los pastores somos de carne y hueso. Seguramente si venís a mi casa vais a encontrar más defectos que virtudes. Pero qué precioso es cuando podemos llegar a ser un ejemplo para la grey.
Qué bendición es poder, aunque sea, llegar a ser un ejemplo en el trato a nuestra esposa, en el trato a nuestros hijos, en el trato a nuestro prójimo, de tal forma como Cristo daba testimonio a través de su vida de que Él era enviado por el Padre. Él no daba testimonio de sí mismo, sino que el Padre daba testimonio de Él. De esta misma forma, cada pastor debería ser un buen ejemplo en todas las áreas de su vida al resto de la congregación. ¿Y en qué áreas? Bueno, tenemos primera de Timoteo capítulo 3, donde nos da una serie de características de cómo debe ser un pastor. Y me gustaría que lo pudiéramos leer. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Y lo voy a leer. Lo quisiera leer de la Reina Valera. Hoy estoy un poco rebelde con la Nueva Vida de las Américas. Primera de Timoteo capítulo 3 dice lo siguiente: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y todo hombre que anhele ser un pastor, anhela una buena obra. Pero todo hombre, aunque no anhele ser un pastor, debería anhelar cumplir con estas características que vamos a leer. Pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, alguien que no conoce las Escrituras, o recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo, o sea, que se enorgullezca. También es necesario que tenga buen testimonio con los de ¿quién? Con los de afuera, para que no caiga en descrédito del lazo del diablo. Hermanos, las características o requisitos para un pastor no deberían ser tomadas como algo que un hombre debería aspirar en el futuro a alcanzar, para que nosotros podamos mirar a ver quién se está lanzando hacia esas características en un futuro, sino que deberían ser buscadas entre nosotros como alguien que ya las tiene, que ya las posee, y no en su máxima perfección al 100%, sino que vemos que constantemente esos pastores están dando ejemplo en esas cosas. Aún el mismo Pablo, en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12, le dice a un joven pastor, a un joven Timoteo de 30 años, le dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, y le da más características en los cuales debe ser ejemplo, sino que sea ejemplo entre los creyentes en qué: palabra, conducta, amor, fe y pureza. Hermanos, estas son las características que deben revestir y vestir a un pastor, porque estas características están describiendo constantemente a Cristo Jesús. Jesús era un ejemplo en palabra, un ejemplo en conducta, en amor, en fe y en pureza. Querido Timoteo, sigue revistiéndote de Jesús. Querido hermano que anhelas el obispado, sigue revistiéndote de Jesús. Cada pastor debe ser un ejemplo a la congregación. Cumplir estas características, estos requisitos. Debe ser fiel a la palabra del Señor, hermano, sin buscar agradar a los hombres. Hay muchos hombres que llegan al pastorado y por no tener problema con las ovejas, les dejan hacer lo que quieren.
les dicen lo que quieren escuchar, les dan palmaditas en la espalda o les dan cargos y responsabilidades en la iglesia para que estén contentos. Hermanos, eso es ser un mal pastor. En vez de amar lo que estás haciendo, o haría un pastor que está haciendo estas cosas, es aborrecer al pueblo de Dios. Un pastor no debe importarle lo que, atención a esto y no se me malinterprete, lo que la congregación diga al respecto o su opinión diferente en cuanto a lo que dice la palabra del Señor. O dicho de otra forma, si un pastor enseña fielmente la palabra de Dios, no le debe importar lo que pueda pensar la congregación de él. Porque si piensan mal del pastor, realmente de quien están pensando mal es de lo que dice la palabra de Dios. Porque se está reflejando la rebeldía y la desobediencia a esa palabra de Dios. No hacia un pastor, no hacia un hombre, sino hacia el Señor. Por eso un pastor debe anhelar ser fiel a la palabra del Señor sobre todas las cosas. Porque para quien trabaja no es directamente para la congregación, sino para el Señor. Y esto nos da paso a nuestro último tercer punto en el versículo 4. Para aquel pastor que está haciendo su trabajo fielmente, y es la recompensa de un buen pastorado. La recompensa de un buen pastorado. Fíjate cómo dice el versículo: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes, refiriéndose a los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Déjame ponerte en escena. Voy a ilustrarte por medio de este ejemplo. Todos aquí hemos sido jóvenes, insensatos, y hemos adquirido nuestro primer trabajo muy jóvenes, ¿cierto? Cuando empezamos a trabajar a una temprana edad. Cuando estaba el jefe cerca, éramos los mejores trabajadores y queríamos que nuestro jefe nos vea trabajar y sudar la gota gorda y diga de nosotros: uy, qué bien trabajas. Y haces todo como te mando. Pero cuando el jefe se iba, no sé si era tu caso, el mío sí, porque fui un joven también incluso muy irresponsable. Cuando el jefe se iba, bajábamos el nivel del trabajo. No hacíamos las cosas como él nos había mandado. No limpiábamos ni organizábamos como él nos había dicho que teníamos que hacer. Incluso no atendíamos a la gente como él nos había enseñado. Y fíjate cómo empieza este versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. No sé si esto te suena a que date prisa, o como, no sé si habéis visto el programa del Chavo, aguas, que ya viene el señor Barriga, o ya viene el jefe, o ya viene... No sé si te ha pasado eso, que has estado en el trabajo. Hablo de cuando éramos jóvenes e irresponsables, no hablo de ahora que somos adultos, maduros, irresponsables y mejores trabajadores que nuestros compañeros, amén. Hablo de ese tiempo en el cual éramos holgazanos. Dale, rápido, levántate que ya viene el jefe. Y nos poníamos rápidamente, ¿cierto? Todo pastor debería estar trabajando constantemente, diligentemente en la predicación de la palabra, siendo ejemplo en todo lo que hemos visto, obrando como el Señor está mandando todo el tiempo, aunque el pastor, el príncipe de los pastores, no esté presente. Porque cuando el príncipe de los pastores venga, no vendrá a ver lo que estás haciendo en ese momento, sino que vendrá a juzgar lo que no has estado haciendo o lo que has estado haciendo durante el tiempo de su ausencia. Los pastores nunca debemos olvidar que somos directamente responsables ante Jesús, aunque Jesús no esté físicamente a nuestro lado.
Lucas, capítulo 12, versículo 43, dice lo siguiente. En la última parte de ese versículo dice: dichoso, bienaventurado aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo mal. ¿Dice eso? Haciendo así. Así como los apóstoles han enseñado, así como Jesús ha enseñado. Los pastores nunca deben olvidar que si están sirviendo en tan glorioso ministerio, no es porque les apetecía hacer algo con su tiempo libre, porque se aburrían, o porque ya estaban cansados de soportar a sus esposas en casa y más bien cambiaron eso por soportar a los hermanos en la congregación, o porque se creían tan sabios y tan inteligentes y tan experimentados que, se veían en las capacidades de darle consejos motivacionales al resto de los hermanos. No. Un pastor nunca debería olvidar que si está sirviendo y está en el lugar en el que se encuentra, no es por su propio pie, por su propia voluntad, por su propio esfuerzo, por su propio intelecto, sino que es por la pura gracia y misericordia que Dios tiene, no con ese pastor, sino tiene con esa congregación. Porque los pastores existen no por causa de ese hombre, sino por causa y necesidad de la congregación. Pero los pastores nunca deben olvidar que hay un pastor principal, es el príncipe de los pastores, que está por encima de ellos, y ese se llama Jesucristo. Y ese es quien nos llamó a nosotros a hacer tan gloriosa labor, o mejor dicho, a tan digno llamamiento a personas tan indignas y pecadoras, imperfectas, como aquel que tenéis delante. Hermanos, los pastores no existen por causa de un hombre. Los pastores existen por causa de la necesidad que las ovejas de Cristo tienen. Y esos pastores son llamados por el Señor, confirmados por su iglesia. Y esos pastores constantemente se están preparando porque entienden que deben estar preparados para cuidar la congregación. Nunca vais a ver a un pastor holgazán. Nunca vais a conocer, si conocéis a un pastor así, no es un buen pastor. Nunca vais a conocer un pastor que no se prepara constantemente, que está metido en juegos, en apuestas o teniendo mal su casa. Nunca vais a conocer un pastor que se precie de esa forma. Por eso, hermanos, os he dicho que esta es la oportunidad que vosotros tenéis una vez más para filtrar o evaluar quién tenéis delante y evaluar a vuestros futuros pastores, porque los pastores no son elegidos por otro pastor, sino que los pastores son elegidos por vosotros. Y si vosotros elegís un buen pastor, seréis bendecidos. Pero si vosotros elegís un mal pastor, tenéis que sufrir las consecuencias. El pastor nunca debe olvidar que sirve al Señor, no sirve a los hombres. Déjame terminar haciendo dos contrastes entre un pastor que se sirve a sí mismo y otro que sirve al Señor. Mateo capítulo 7 versículo 21 dice claramente acerca de no solamente cristianos, sino aquellos que están sirviendo. Pero fíjate lo que dice el texto, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es muy fuerte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros?
No recaudamos tantos fondos para la iglesia y levantamos edificios grandes y albergamos a 5,000 personas. No hicimos todo esto en tu nombre. No echamos fuera demonios. No hicimos esto y esto y esto en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. No hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les declararé, jamás los conocí. Jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Por esta razón, más vale que el Señor a aquellos que se hacen llamar o son pastores los encuentre haciendo como Él manda. Porque, hermanos, la demanda de cuentas y el castigo para un hombre que se hace llamar pastor o que pastorea mal la congregación, las ovejas que no son suyas sino del Señor, va a ser grande. Podemos ver a tantos malos pastores por ahí y tantos evangelios y podemos llegar a pensar que injusto es Dios. No, tranquilos, el juicio aún no ha llegado y el juicio para esos será tremendo. De hecho, nuestro hermano Ariel en el libro de Judas, en la serie de Judas, nos lo está enseñando y explicando lo que será para ellos. Pero, hermanos, para aquellos pastores que los encuentre haciendo como el Señor manda, lo que recibirá el pastor de la mano del jefe de los pastores, lo podemos ver en el capítulo 25, 19, y cuando lleguemos a ese versículo, en esos 3 o 4 versículos que leeremos, ya no vamos a encontrar que diga: el Señor nos da 2 hectáreas, nos da roles, nos da coche. No nos va a dar absolutamente nada, sino esas palabras que se encuentran en estos textos. Mateo 25, versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: ¿qué? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ese mucho que se refiere, no se está refiriendo a posesiones materiales, riquezas terrenales, sino que el trabajo fiel que un pastor ha hecho en esta tierra tiene una recompensa mayor, y esa recompensa mayor es entrar en el gozo de su Señor. Y en pocas palabras, y para concluir esta predicación, hermanos, un pastor no está trabajando para alcanzar un éxito terrenal, un éxito en el mundo. No está trabajando para que su ministerio sea reconocido a lo largo de todo el mundo. No estamos pastoreando para recibir alabanza de los hombres. No estamos pastoreando para hacernos un apellido en medio de los hombres. Y gracias a Dios por todos esos pastores y por todos esos hombres que el Señor levanta contemporáneamente. Estamos trabajando para un día escuchar esas gloriosas palabras: bien siervo fue fiel, bien siervo fiel. Hermanos, y aunque estas palabras lo anhelemos los pastores en cuanto a nuestro servicio, son palabras que todo creyente debería desear escuchar un día. Porque aunque tú no seas llamado al ministerio pastoral o no estés sirviendo de esa forma, no quiere decir que no estás llamado a servir como cristiano. Hermanos, el primer llamamiento de todo redimido es ser un cristiano. Estamos llamados a predicar el Evangelio, a mostrar a Cristo en nuestros hogares, a predicar el Evangelio a aquellos que se pierden. Y eso es un ministerio muy importante y no es inferior al ministerio del pastor. Creerme, se disfruta o se goza más en el ministerio de cristiano que en un ministerio pastoral. Pero si el Señor te llama al ministerio pastoral, gloria a Dios, lloraremos juntos, serviremos juntos. Gloria a Dios por esos hombres que el Señor pueda levantar y llamar.
Gloria a Dios por ellos. Hermanos, no idolatremos hombres. No busquemos la gloria de los hombres. Busquemos glorificar al Señor, seas o no seas pastor, glorificar al Señor con nuestras vidas, por medio de nuestras vidas, con nuestras posesiones, por medio de nuestras familias, sin importarnos los sufrimientos y las circunstancias que podamos atravesar en este mundo. Porque, hermanos, esas palabras, bien buen siervo fiel, no son solo para los pastores, sino también para aquellos que están pastoreando sus hijos en casa, para aquellos que están pastoreando sus esposas, para aquellos hermanos y hermanas que están haciendo un trabajo de cuidar a sus hijos. Que todos podamos tener en nuestro corazón y en nuestra mente el deseo de escuchar un día esas palabras saliendo de la boca de nuestro Señor, Salvador y Redentor, diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, bien, entra al gozo de tu Señor. Qué satisfacción, hermanos, saber que trabajamos por escuchar esas palabras y no por méritos y reconocimientos humanos, no por cosas materiales que con el tiempo desaparecerán, sino por esas palabras eternas que durarán y sonarán durante la eternidad en nuestras mentes y corazones, diciendo: bien, buen siervo fiel. Ese es el mejor aliciente para cada uno de los que servimos en tan glorioso ministerio, hermano. No trabajamos por los aplausos de hombres, sino por el reconocimiento que el Señor nos dará un día. Querido hermano, ora por tu pastor. Si no lo haces, te ruego que lo hagas, porque yo también necesito de tus oraciones, como tú puedas necesitar de las mías. Necesitamos que el Señor nos sostenga por medio de nuestras oraciones, que el Señor bendiga nuestras vidas mutuamente y que sigamos creciendo y edificándonos y sirviéndonos los unos a los otros hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que el Señor venga por segunda vez. Amén. Oremos. Señor y Dios mío, te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual hemos podido compartir tu palabra. Hemos podido, Señor, detallar, profundizar en estos textos. Señor, gracias por ser tú el príncipe de los pastores, el ejemplo principal, el más glorioso, Señor, que tenemos todos aquellos que te servimos. Ser imitadores de ti, Señor. Amar como tú amaste, enseñar como tú enseñaste, ser fieles y celosos como tú lo fuiste, Señor. Dios mío, perdónanos y perdóname, Señor, si en algo te he fallado. Te pido que corrijas mi vida y puedas seguir usándome y puedas seguir moldeándome a tu imagen y semejanza para poder un día, Señor, escuchar esas preciosas palabras. Te ruego, Señor, que bendigas también a esta tu congregación, Señor, a este tu pueblo, que tú puedas bendecirlo, Señor, con tu presencia, con tu bendición, Señor, que tú puedas seguir dotándolos y capacitándolos con sus dones y talentos, Señor, que tú puedas en medio de esta congregación, Señor, levantar pastores, maestros, misioneros, Señor, para que tu congregación se siga fortaleciendo y edificando, Señor. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, Señor, te ruego para que todos podamos mostrar la imagen y semejanza de Cristo Jesús en nuestras vidas, que podamos reconocer nuestro principal y primer ministerio, que es ser cristianos, ser hijos de Dios. Señor, que podamos mostrar tu amor, tu fe, tu paciencia, tu pureza a través de nuestras vidas, tanto hombres y mujeres, Señor, que anhelemos escuchar esas palabras: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señor, y si algún día entramos allí, no será por nuestro excelente trabajo, sino porque aún haciendo lo bueno, Señor, lo único que habremos hecho es obedecer tus instrucciones, y aún habiendo obedecido, las seguiremos siendo, Señor, siervos inútiles, Señor.
si un día entramos a tu gozo, no será por nuestro trabajo, por nuestro ministerio, sino por el único mérito de Cristo Jesús en la cruz, el príncipe de los pastores. Gracias te damos por todo, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Santo